bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Sí. Amén. ¿Tuvieron una semana bendecida? Sí. Bueno. La prédica del día de hoy, el Señor le ha puesto por nombre: es tiempo de salir de la barca. Amén. Exacto. Cuando lo estaba haciendo me di cuenta de lo mismo de la semana pasada. En los últimos tiempos, a nivel sociedad, hemos estado viviendo una temporada de desconfianza. Prácticamente en nuestra vida diaria desconfiamos de muchísimas cosas. Desconfiamos cuando vamos en el transporte. ¿Qué tal si se sube alguien y nos asalta? Se sube alguien al transporte público con ciertas características y ya estamos pensando que tal vez nos va a asaltar, o tal vez nos va a pasar algo, ¿o no? ¿No les ha pasado esto? ¿Sí? Desconfiamos de los traslados de nuestra casa, nuestro trabajo. Y si llego tarde, y si el tiempo no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer, todas las tareas que tengo que llevar a cabo, desconfiamos de muchas personas también en nuestra área de trabajo, en nuestra área de la escuela. ¿Qué tal si pensamos, le dejo tal tarea y si no la hace bien? ¿Y qué tal si no la entrega como nos la pidieron? ¿Sí? Actualmente el ser humano, por la velocidad en la que se vive en esta modernidad, vive a una velocidad muy acelerada, y eso empieza a generar mucha desconfianza en el otro. Hasta cierto punto que prefiero hacer las cosas yo, para que todo salga bien. ¿Ah? O en el transporte, si sube alguien con ciertas características, mejor empieza a orar. No vaya a ser la de malas y nos asalte aquí. ¿Ah? Desconfiamos hasta de nosotros mismos. En muchas cosas vivimos en un mundo de desconfianza, de engaño y de mentiras. Pero hoy vamos a ver un pasaje bíblico donde se vive totalmente lo contrario. Este pasaje bíblico o esta historia que vamos a ver, nos va a hablar de algo de mucha confianza que alguien tuvo en el Señor. La prédica, como les decía el día de hoy, se llama: es tiempo de salir de la barca. Nos vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22, vamos a leer del 22 al 34. Dice la palabra del Señor: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andando sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Estamos viendo aquí la historia de Pedro. Yo me imagino que Pedro jamás se imaginó que iba a caminar sobre las aguas. El Señor se encargó de instruir a Pedro en muchísimas cosas, en muchísimas tareas, pero jamás le enseñó cómo caminar sobre el agua. Lo que hizo Pedro en ese momento fue confiar en el Señor, en la palabra que el Señor le había dado. Vamos a ver 7 características de personas que salen de la barca para caminar sobre el agua. ¿A qué me refiero con este caminar sobre el agua? Tener confianza en Dios,
y creer en Él, de que sí se puede hacer las cosas que Él te ha dicho. Es posible caminar sobre el agua y caminar en fe. Esta barca podríamos simular que es tu vida de comodidad. Es el lugar de donde no quieres salir porque te da miedo lo que puedas toparte allá afuera. Es el lugar que ocupas en la iglesia y no quieres moverte por el qué dirán tal vez dentro de la propia iglesia. Por ese pecado en el que estás inserto pero no quieres develarlo. ¿Por qué? Puede llegar alguien a acusarte o a hablar mal de ti. Esa barca podría ser muchos de estos elementos que tenemos, pero el Señor hoy nos dice, sal de esa barca. Tienes que caminar en lo sobrenatural, así como Pedro caminó en las aguas. El Señor quiere que tú también salgas de la barca y camines sobre esta agua que vamos a ir viendo poco a poco. 7 características de estas personas que se animan y se atreven a caminar sobre las aguas. Recuerden que el reino de Dios es de la gente que se atreve, de la gente que está dispuesta a correr riesgos, de arrancar las promesas que el Señor ha dado y ha puesto en tu vida. Tienes que ser como esa gente, como Pedro, lleno de coraje, lleno de energía, lleno de fuerza para poder hacer lo que el Señor le decía. La primera característica, los que caminan sobre agua reconocen la presencia de Dios. El primer punto que podemos rescatar de esta historia es que Pedro reconoció que ahí estaba Dios. Recordemos el contexto de lo que acabamos de leer de Mateo 14. ¿Recuerdan la historia? Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. ¿Solamente con cuántos panes y con cuántos peces? ¿Recuerdan? Con 5 panes y cuántos peces. Con 2 peces. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó todo este alimento para 5,000 personas. Les da de comer. Jesús manda a sus discípulos por delante. Dice, ustedes váyanse, tomen la barca, vayan del otro lado del mar de Galilea y yo los alcanzo. ¿Sí? En lo que despido a toda la multitud. Jesús quería estar a solas para pasar tiempo con su Padre. Recordemos lo que acabamos de leer, que dice, y cuando hubo despedido a toda la gente, el Señor subió a lo alto del monte a orar. Él quería un tiempo a solas con su Padre. El problema que vivimos en la actualidad es que muy poca gente está dispuesta a pasar un tiempo a solas con Dios. Retomamos lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo a solas con Dios pasas? ¿Cuánto tiempo? Así como nuestro Señor Jesucristo, le dedicas a estar a solas con tu Creador, con tu Señor. Nos dice la palabra del Señor, nos da un aproximado en torno al tiempo. Dice el versículo, déjenme ver, que lo ubico. El versículo 25, más a la cuarta vela de la noche. Cuestión cultural, eran aproximadamente las 3 de la mañana, ¿vale? La cuarta vela. Cuando empiezan, imagínense el contexto que nos está relatando la historia. Los discípulos estaban en la mitad del mar, ya era de noche, las 3 de la mañana, todo estaba oscuro. Y nos dice la palabra del Señor que había tormenta. Entonces imagínense también las olas que se levantaban, el viento que iba en contra de los discípulos, porque nos dice la palabra que ya estaban cansados de tanto remar, porque iban contra el viento. Y de repente, imagínense que ustedes están en la barca, son estos discípulos que empiezan a ver a alguien que se acerca, que va caminando sobre las aguas. ¿Qué es lo primero que dicen los discípulos? Un fantasma. Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Qué hacía Jesús caminando sobre el agua a las 3 de la mañana? ¿Por qué Jesús los manda a sus discípulos y Él se queda? Número 1, porque quería hablar con su Padre, pero hay otra situación por la cual el Señor los manda en primer momento y la respuesta la tenemos en Marcos. Nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 45. Del 45 al 48. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados, bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos, o quería ir delante de ellos. ¿Qué vio
Imagínense, el maestro está sobre el alto de la montaña, les tiene enfrente el mar de Galilea, en medio la barca con los discípulos, ve que ya están cansados y dice la palabra, o nos dice Marcos, los ve, va sobre la mar, pero que él quería adelantárseles. ¿Qué vio el maestro más allá de los discípulos? Que vio la necesidad de mejor irse caminando sobre la mar y tratar de adelantársele. Jesús ve a sus discípulos que están en problemas, porque está una tormenta. Cuando hay tormentas en el mar de Galilea, regularmente las olas son de 2-3 metros de alto y el viento fuerte. Jesús ve a sus discípulos en problemas y sale para tratar de ayudarlos. Decidió caminar sobre el agua para adelantarse y quería, para tratar de adelantárseles. Lo que quería el maestro era adelantárseles. ¿Por qué quería adelantárseles? ¿Qué vio? El evangelista no es tan claro en esta parte, no sabemos qué vio. Pero algo había ahí que obligó al maestro a caminar sobre las aguas y tratar de llegar primero que sus discípulos. Pero a través de esto tenemos una gran experiencia. Tú, subido en esa barca, estás en tu vida cotidiana y si no ubicas quién es Jesús, si no conoces a Dios, el Señor o el maestro va a pasar de largo, porque no sabes quién es Jesús. En los momentos difíciles, así como los discípulos estaban metidos en esta situación difícil, ellos ven a alguien que se acerca y la mayoría dijo es un fantasma. Solamente uno reconoció quién era. Era el maestro, era Jesús, y por eso Jesús se detiene para ayudarlos, ¿sí? Cuando estás metido en un problema, en situaciones difíciles y pasas tiempo en contacto con Dios, conoces y ubicas la presencia del Señor. Aún en medio de esos problemas puedes captar la atención del Señor, así como los discípulos o como Pedro lo hizo en primer momento. El Señor siempre se manifiesta a través de cosas sobrenaturales. Recordemos a Moisés. Moisés, ¿cómo le habla la primera vez a Moisés en medio de una zarza? ¿Sí? Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y de repente ve una zarza ardiendo, pero esa zarza no se consumía. Y ahí va Moisés para tratar de saber por qué no se consumía la zarza y empieza a escuchar la voz del Señor. Después de que Moisés era un pastor de ovejas, lo levanta el Señor y tuvo que liderar casi 2 millones de gentes en el desierto. ¿Sí? El Señor le habla a través de cosas sobrenaturales a su gente. Elías, un profeta del Señor, que ya no quería que el Señor lo utilizara, y se trató de esconder del Señor Elías. Imagínense, alguien tratarse de esconder del ojo del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Utiliza el viento para hablarle a Elías. A través del viento le empieza a hablar a Elías y le empieza a dar su palabra porque tenía una misión que cumplir Elías. Si regresamos a nuestro versículo, a Mateo 14, versículo 26 y 27, nos dice Mateo 14, 26 y 27, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Pedro reconoció la presencia de Jesús en esta noche. Debemos reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, pues si no, entonces a lo mejor Jesús pasará de largo y nosotros habremos perdido la oportunidad de caminar sobre las aguas, de vivir una vida sobrenatural. ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? ¿Quieres ver estas cosas sobrenaturales manifestadas en tu vida? En primer momento debes reconocer la presencia de Dios. ¿Cómo vas a reconocer la presencia de Dios si no destinas tiempo para estar con el Señor? La constancia, el estar ahí junto a la presencia de Dios. Mi espíritu lo que hace es reconocer al Señor en esos momentos difíciles. Y así como Pedro pudo reconocer al Señor, nosotros podremos reconocer cuando estemos en esa barca, cuando el mundo o el mar esté moviéndose de un lado a otro, cuando veamos las olas que nos vienen encima, podremos reconocer la presencia del Señor. La segunda característica de los que caminan sobre el agua: disciernen entre fe e imprudencia. ¿A qué se refiere esto? El versículo 28 nos dice: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice algo muy importante al Señor:
Señor, si tú eres Dios, manda, autorízame que yo salga de la barca y camine sobre el agua. Pedro le pidió permiso en primer momento al Señor para llevar a cabo una acción. Ahí Pedro tenía fe. Pedro sabía que Él era el Señor, y el Señor, si el Señor se lo autorizaba, Él lo iba a hacer, o si el Señor ya se lo había dicho, Él lo iba a hacer, ¿sí? Pero en primer momento, lo que hizo Pedro fue tener un discernimiento, si lo que el Señor le estaba diciendo era fe o simplemente era una imprudencia por parte de Pedro. Cuando nosotros estamos metidos en situaciones difíciles como Pedro, debemos de tomar la voluntad del Señor y preguntarle al Señor: Señor, ¿es tu voluntad hacer esto o no? Realizar grandes cosas en la vida se requiere de coraje, ¿sí? Las personas valientes son las que hacen grandes cambios en la vida. Y para eso tenemos muchos ejemplos a través de la historia. Gente que se atreve a salir de su comodidad, gente que se atreve a romper esas normas tan cuadradas que a veces nos limitan. Pero el coraje también necesita sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento por parte del Señor. Pedro quería caminar sobre las aguas, pero en primer momento le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, manda, para que yo lo pueda llevar a cabo. Dame el permiso para que yo pueda caminar sobre las aguas. Hay muchas situaciones que llegan a la vida que parecen ser únicas. Esto era una oportunidad que Pedro no podía perderse. ¿Cuándo iba a tener otra oportunidad para caminar sobre las aguas? Esto trasládalo a tu vida cotidiana, todas esas oportunidades únicas que se te presentan en la vida, ¿sí? ¿Y cómo actúas? ¿Con fe o actúas con imprudencia, de forma incorrecta? Hay que discernir entre tener fe y ser imprudente al tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí quieren una pareja? ¿Nadie? Ay, no, entonces ya no hablemos, hay que sacarlo de la lista ahorita. Ya no hablamos por eso. Ya no hablamos por esto. ¿Cuántos quieren casarse? No, primero ¿Cuántos se quieren comprar un carro? ¿Cuántos quieren comprarse una casa? ¿Un departamento? ¿Cuántos quieren viajar por el mundo? ¿Y cuántos le han preguntado al Señor: Señor, ¿quieres que yo tenga pareja? ¿Es tu voluntad que yo tenga pareja? Señor, ¿quieres que yo me case? ¿Cuál es tu voluntad en medio de esa situación? Muchas veces, por culpa de nuestra imprudencia, pagamos muy caro nuestros errores. Cargamos muchas cosas por no tomar en cuenta al Señor en nuestra vida cotidiana. Recuerden que en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos dice el propio Señor: tú ya no vives conforme a la carne, ahora vives conforme al Espíritu. Tienes que aprender a vivir conforme al Espíritu. Y tenemos un ejemplo claro aquí con Pedro cuando va a caminar sobre las aguas. Tiene al maestro enfrente y le pide permiso para poder caminar sobre las aguas. Y el maestro dice: sí, ven. Y va Pedro. ¿Sí? Tenemos que aprender a que en cualquier situación en nuestra vida, lo que sea, tienes que pedir el permiso al Señor. Saber si es su autoridad o no. Porque si actuamos desde nuestra propia carne, vamos a acarrear algunas situaciones difíciles, que el Señor en su infinita misericordia va a volver a acomodar las cosas. Pero, como ya veíamos con David, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro actuar. Y es ahí cuando muchas veces ya no nos gusta tanto la vida en Cristo. ¿Sí? Porque yo quería una pareja, pero nunca le pregunté al Señor, número 1, si era su voluntad o no. 2, si era la persona indicada o no. Pero como me ganó mi carne, me fui. Y después empiezo a traer muchos problemas a mi vida personal en Cristo por esa situación. Ya no digamos en casarte, ¿verdad? Ya, si el tener una pareja, un novio, una novia es difícil, o trae situaciones difíciles, imagínense el casarse. Hay que aprender a pregar, así como Pedro preguntarle al Señor: Señor, ¿tú quieres que lo haga? ¿Sí o no? La gente espiritual, aquellos que se mueven conforme al Espíritu, siempre están conectados con el Señor para preguntar todo. ¿Cómo debo de actuar conforme a la voluntad del Señor? ¿Sí? Aún en las escuelas, aquellos que ya van a entrar a la universidad, ¿es la voluntad del Señor que entren a la universidad?
Y si su voluntad del Señor es mandarlos de evangelistas, de misioneros, ¿cuántos están dispuestos a decir, sí, mi Señor, dejo todo por tu obra, por tu voluntad? Muchas veces aún no tanto los que van a entrar a la universidad, uno mismo, en nuestra vida cotidiana, si el Señor me manda a trabajar en su obra, estoy dispuesto a dejar todo lo que me ha costado estar en el trabajo, todo lo que me retribuye estar en ese trabajo, estoy dispuesto a dejarlo por el Señor. Ese es un ejemplo de mi barca, en mi comodidad, lo que me da mi trabajo en este caso. ¿Estoy dispuesto a dejarlo por sufrir con Cristo? El tercer punto, la tercera característica que debe de cubrir los que caminan sobre las aguas: salen de la barca. Ya tienen la autorización del Señor, así como Pedro, salen. Retomando nuevamente el versículo 29. Y él dijo, ven, y descendió Pedro del barco, andando sobre las aguas para ir con Jesús. Jesús le contesta a Pedro, ven, es decir, le da luz verde para actuar. Cuando aprendemos a caminar sobre lo sobrenatural y le pregunto al Señor sobre las situaciones en mi vida, si el Señor me dice, sí, eso lo quiero o lo he puesto para ti, entonces es momento de actuar, porque sabemos que el Señor ya va a hacer todo lo conveniente para que yo logre ese objetivo. Tengo fe, creo en el Señor, tengo fe. Si el Señor te ha dicho que te va a dar o te va a poner tal cosa, lo creo, tengo fe en Él. Pero cuando Pedro saca el primer pie de la barca y el segundo, ahí ya le está creyendo porque lo está llevando a cabo. Y confío, tengo fe en el Señor, pero ahora lo creo, por eso lo pongo en práctica. ¿Vale? Para Pedro, recuerden que la mayoría de sus discípulos pues eran pescadores. Para ellos el estar en el mar, en una barca, era algo cotidiano. Para ellos era la vida en común. ¿Cómo puedo tenerles esto de una forma más clara? Imagínense ustedes que se van a comprar unos zapatos nuevos. ¿Con qué andan más cómodos? ¿Con un zapato viejo o un zapato nuevo? Un zapato viejo, porque ya está moldado, ¿sí? Un zapato nuevo tal vez me empiece a lastimar en lo que se acomoda, en lo que se amolda. Para Pedro era igual. El estar dentro de la barca hasta cierto punto era como estar en un zapato viejo. Estoy cómodo ahí porque siempre he estado ahí, ese ha sido mi cotidianidad. Pero cuando el Señor me dice, sí, vas a estar en el mar, pero sobre el mar, tus pies sobre el mar, era una experiencia nueva para Pedro. Pónganse en la situación de los discípulos. Imagínense que ustedes están dentro de la barca de noche y había una gran oscuridad. En ese tiempo, recuerden que no tenemos luz, no hay lámparas de pila ni nada. Había una tormenta con olas de hasta 2 o 3 metros de alto y cansados de tanto remar porque vamos contra el viento. Imagínense ese escenario. Ahora imagínense que ustedes son Pedro en ese escenario. La barca pues era un lugar seguro porque era pescador. Entonces para mí es mi cotidianidad. El mar estaba bravo, estaba fuerte y el viento estaba recio. Pero Pedro se dio cuenta que era una oportunidad única. ¿Cuántas oportunidades únicas Dios te ha puesto en tu vida y las has dejado pasar? Por no querer salir de tu cotidianidad, por no querer salir de tu barca. Hace 8 días el Señor nos recalca y nos dice, vivan vidas sobrenaturales. ¿Cuántos están dispuestos a salir de su cotidianidad y vivir una vida espiritual? Vivir una vida de milagros, vivir una vida sobrenatural en el Señor. Pedro, en ese momento se percata de que jamás se le iba a presentar la misma oportunidad. ¿Quién había caminado sobre las aguas hasta ese momento? Nadie más que el maestro. Y Pedro dijo, no, yo también quiero caminar sobre las aguas. Reconozco que es Dios, el maestro cuando se está junto a la barca. Pido permiso para salir de la barca y actúo a partir de la respuesta que me da mi Señor. La ley inmutable es que sí, la ley que podemos encontrar en esta enseñanza es que si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Quieres una vida sobrenatural, tienes que salir de tu comodidad. Si el Señor te ha dicho que te ha dado dones, que te ha dado ministerios, tienes fe en Él de que así es, pero ahora los tienes que poner en práctica. Tienes que ponerlos a trabajar, porque si no, recuerda también lo que veíamos hace 15 días. El Señor te va a pedir cuenta de esos dones que te ha dado y de esos ministerios. ¿Sí? El Señor va a demandar el fruto de lo que el Señor te ha dado. La ley inmutable es que salgas de las aguas. Aquí Pedro pues rompió las leyes del hombre, las leyes de la ciencia, la ley de la gravedad.
¿Por qué? En primer momento, cuando solamente su mirada estaba con la mirada del Señor, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Si quieres experimentar cosas grandes en tu vida, tienes que salir de la barca donde estás. Tienes que sacudirte y decirle a Dios: Dios, estoy cansado del lugar donde me encuentro. Estoy cansado de ser como soy. Quiero más de ti. ¿Y cuál es tu barca? ¿Tu trabajo? Si el Señor te ha dicho que te tienes que dedicar al ministerio, tu barca entonces es el trabajo. Si tu ministerio te demanda el 100% de tiempo, tienes que confiar en el Señor, en que el Señor va a suplir todas tus necesidades. El Señor nunca te va a dejar. Esa puede ser tu barca, el no querer llevar a cabo un mandato que el Señor me ha dado. O aquellas amas de casa que no quieren salir de su cotidianidad, de su casa, para ir y predicar si es que el Señor se los ha mandado. O si el Señor les ha dicho: tienes que hablarle a tu vecina, tienes que hablarle a la persona que está pasando frente a tu casa, porque en mi casa me siento seguro. ¿Sí? La casa es uno de los lugares donde más nos sentimos seguros. Esa seguridad solamente es material, es física. Esa puede ser mi barca. Otra barca en la que puedo estar inserto puede ser el pecado. Si aún en mí hay un pecado que no he podido dejar de lado, que no he podido quitar, esa puede ser una barca, porque si lo manifiesto, si pido oración a mis hermanos para librarme de ese pecado, ¿qué tal si hablan mal de mí? ¿Qué tal si me critican? En ese momento el pecado se convierte en esa barca que para Pedro era segura, en esa barca que para Pedro era la cotidianidad, la comodidad, y tuvo que salir de esa barca, porque se percató que era una situación única, que tal vez jamás se iba a volver a repetir. Si quieres experimentar cosas grandes en tu vida, tienes que salir de la barca, tienes que tomar un paso de obediencia y decir: sí, Señor, sí quiero caminar sobre el agua. El Señor hoy te está diciendo: tienes que caminar sobre el agua, tienes que vivir vidas sobrenaturales, tienes que vivir en el Espíritu. Ya no es tiempo de seguir viviendo bajo la carne. Allá afuera hay mucha gente que se pierde sin el Señor. Allá afuera hay mucha gente que no conoce quién es Cristo. Allá afuera hay mucha gente que han lastimado por su condición sexual. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en nuestra comodidad? Hasta el templo se puede volver una comodidad, porque no vamos a predicarle a esa gente. ¿Qué estamos haciendo para mostrarle ese Dios de amor a todas aquellas personas que viven sin el Señor, o que viven resentidos por el trato que recibieron en alguna iglesia cristiana por su condición? El Señor nos invita a que salgamos de nuestra cotidianidad del día de hoy. El punto 4, la característica número 4 de los que caminan sobre las aguas: enfrentan problemas. El Señor nunca dijo que caminar con Él iba a ser todo paz y amor o todo tranquilidad. El Señor le dijo: tú ahora vas a caminar sobre tu vida es espiritual, y van a venir muchas pruebas. Les digo a sus discípulos: por mi culpa los van a perseguir, los van a matar, los van a meter a la cárcel. El Señor nunca dijo que todo iba a ser color de rosa, sino que iban a venir problemas. Recordemos el versículo 29. En el versículo 29 Pedro había tomado un gran paso de fe, había salido de la barca. ¿Se imaginan lo que pensaron los demás discípulos? Andrés, su hermano, que era uno de los discípulos, tal vez Andrés pensó: ¡ay, mi hermano está caminando sobre la barca! ¿Se imaginan a Tomás? ¿Recuerdan quién fue Tomás? Aquel que dudó que el Señor había resucitado y dijo: tengo que verlo con mis propios ojos. Tal vez Tomás dijo: si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído que Pedro caminó sobre las aguas. Imagínense a Judas. ¿Qué habrá pensado Judas, que vendió a nuestro maestro por unas monedas? ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando empezaron a ver que caminaba sobre las aguas Pedro? Pero en el versículo 30 nos dice: más viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro comenzó a ver los problemas de caminar sobre el agua. Pedro, en ese momento, cuando empieza a caminar sobre el agua, tenía su mirada puesta en el Maestro.
Cuando Pedro voltea a ver la situación, el contexto donde está, es cuando empieza a tomarle importancia a los problemas y se empieza a hundir. Pedro dejó ver a Jesús. Pedro quitó su mirada, dejó de ver a ese Jesús que le dijo ven, y empezó a ver los problemas que tenía a un lado. Y cuando le toma importancia a los problemas, es cuando se empieza a hundir. El maestro nunca dijo que iba a ser un caminar fácil con él. Tú, o nosotros, ¿cuándo? Empezamos a caminar por fe. Cuando empezamos a dar pasos, así como Pedro sobre las aguas, pero empiezo a ver los problemas que se me vienen encima, es cuando empieza a entrar el temor en mí y es cuando empiezo a dudar de la palabra que el Señor me había dado. ¿Sí? El Señor, ¿qué les contaré? Como desde hace 2 años llega una temporada a mi vida de vacas flacas, ¿no? Pero desde hace algunos meses empecé a ver que la situación empezaba a cambiar. Y el Señor hace 8 días me confirmó a través de Emma que el tiempo de sequía había terminado. Y yo ya lo había visto desde semanas antes, en el ámbito económico, esa situación de que la sequía había terminado. Pero desde antes yo decía, mi Señor, yo confío en ti, que tengo que pagar tal cosa, que tengo el problema de tal situación, que decía, no me importa, sé que mi Señor va a suplir todas esas situaciones, y el Señor lo hizo. Y el Señor hace 8 días me confirmó que el tiempo de las vacas flacas había terminado. Y yo digo, gracias mi Señor, porque jamás en estos 2 años, que prácticamente fue cuando llegué a MSI, desde ese momento empezó el tiempo de sequía, jamás dije, o jamás volteé a ver a MSI y dije, tal vez es por la culpa de que esté en MSI, o tal vez es porque acepté ir nuevamente al templo y dejé de lado algunas cuestiones del trabajo. Pero el Señor siempre salió por mí y ha salido por mí. Y la temporada de vacas gordas ha llegado a mi vida desde hace algunas semanas, gracias a mi Señor. Pero a pesar de que mi carne sí me decía los problemas, pero mi espíritu se aferraba al Señor y se agarraba cada vez más fuerte del Señor hasta que esa temporada pasó. Y le doy gracias a mi Señor porque a través de todo esto pude aprender muchísimas cosas más. Los 11 discípulos que quedaron en la barca, se quedaron en la barca y por ello nunca experimentaron lo que significa caminar sobre las aguas. Ninguno de ellos tuvo esa situación nuevamente enfrente para decir, yo quiero salir de la barca también. De ahí que te decía, el salir de la barca muchas veces lo vemos en una situación única en su vida, única en ese estilo. Y si no te atreves a salir de la barca, tal vez jamás vuelvas a tener una oportunidad como esa. El Señor nos decía hace 8 días, vivan vidas sobrenaturales. Y el Señor lo ha puesto en la mesa para aquellos que lo quieran tomar. Tal vez, no lo sé, tal vez jamás se nos presente una oportunidad como esta. No lo sabemos. Depende de la misericordia del Señor que tenga de nosotros como iglesia. Pero el Señor desde hace tiempo nos ha llamado a caminar en el Espíritu, a ser una iglesia de fuego, a estar metidos en oración y ayuno. Al Señor a muchos les ha confirmado los dones que les ha dado y a otros les ha dicho los dones que les ha dado a partir de ese momento. Y el Señor te ha llamado a vivir una vida sobrenatural y de ti depende si te quedas como esos 11 discípulos dentro de la barca en tu lugar seguro o eres como Pedro. Volteas a ver a tu maestro y das pasos de fe sobre el agua. El principio que podemos aprender de estos, hoy hay un riesgo en todo. Todos aquellos aventureros corren riesgos. Pero si no tomas el riesgo y enfrentas a los problemas, nunca ganarás. Métete esto en la cabeza: si te quedas en la barca toda tu vida, nunca progresarás. Si estás en la barca diciendo, yo no puedo, jamás lo vas a lograr. Si estás metido en tu pecado y dices, Señor, yo no puedo, pues sí, nunca lo vas a poder. Pero si dices, yo no puedo, Señor, pero en ti está la fortaleza y en ti está el actuar, entonces las cosas cambian. Si estás en la barca diciendo, yo no puedo, jamás vas a poder llevar a cabo todo lo que el Señor te ha dicho. Pero si dices, no me importan los problemas, yo salgo de la barca, entonces verás que las cosas son posibles. Todas las cosas que el Señor te ha dicho, las vas a hacer y mucho más si caminas en fe. La quinta característica de los que caminan sobre el agua: aceptan
El temor como precio del crecimiento, pero un temor santo. No un temor hacia el problema, sino un temor santo. ¿A qué se refiere esto? Nos vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová. Es un temor santo, un temor reverencial, que antes de actuar me inclino ante la presencia del Señor y pido su autorización para llevar a cabo la acción que se va a llevar. Pero cuando tengo enfrente los problemas, lo que hago es arrodillarme ante el Señor y clamar a mi Señor para que me libre de esos problemas. Es un temor reverencial, no un temor al problema como tal, porque mi Señor es más fuerte que ese problema. Aceptar el temor como algo sano y que los ayuda a crecer, porque no se apoyan en sí mismos sino en Dios. Debemos de aprender a apoyarnos en Dios y no en mi sabiduría de humano, no en mi fuerza de humano, sino en la fuerza y en la sabiduría del Señor, pero siempre reverenciado hacia mi Señor. La característica número 6 de los que caminan sobre el agua: supera las vallas y los problemas. Cuando se estaban llevando a cabo los experimentos para generar la vacuna contra la poliomielitis, el científico Salk llevó a cabo 200 pruebas hasta que encontró la vacuna. Y haciéndole una entrevista en algún momento le preguntan: ¿qué se siente haber fallado 200 veces y poder encontrar al final la vacuna? Y él contestó: yo no me equivoqué 200 veces. Lo que hice fue ver 200 veces cómo no se tiene que llevar a cabo la vacuna. Y nosotros, en lugar de ver un problema en nuestra vida, debemos de ver una oportunidad, cómo no hacer las cosas. Si ya llevaste en tu vida muchas decisiones en las cuales no estuvo presente el Señor y ahora estás pagando las consecuencias de tu actuar, no lo veas como un problema en el cual fallaste, sino velo como una situación y decir: de esta forma no tengo que actuar. Ahora sé cómo actuar. Ya sé que en este camino no debo de seguir. El versículo 30, recordemos lo que dice el versículo 30 de Mateo 14. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro tenía otras opciones. Pedro podía haberle hablado a sus discípulos, a sus compañeros. En el barco había 11 personas y además un hermano carnal. Pudo haber clamado a sus hermanos que lo ayudaran. Pedro descubrió cuál era la falla, cuál era el problema. En primer momento él tenía la vista sobre el maestro y por eso pudo caminar. Cuando volteó a ver los problemas, que era el mar, el viento fuerte y las olas, se percató y dijo: no, nadie me puede salvar. El único que me puede salvar es el maestro. Por eso el versículo 30 dice, o termina: Señor, sálvame. Él sabía a quién dirigirse. Él sabía quién era el único que lo podía salvar, el único que lo podía ayudar en esa situación. Tal vez te sientas que ya has intentado 200 veces librarte de tu pecado, 200 veces salir de la situación difícil en la que estás inserto, 200 veces, pero solamente hay uno que te puede salvar. Solamente hay uno el que puede extender su mano y sacarte de esa oscuridad: el Señor Jesucristo. Amén. Debes de aprender a superar esas situaciones difíciles con una sabiduría del Señor, sabiendo cuál es su voluntad en medio del problema y clamar a tu Señor. Sí, la iglesia es una comunidad en la cual nos apoyamos en oración y en otras situaciones, pero tu principal recurso tiene que ser el Señor Jesucristo. En tu cotidianidad, en tu vida espiritual a solas con el Señor, es ahí cuando debes de clamar a tu Maestro,
para poder salir adelante de estas situaciones difíciles. La última característica de los que caminan sobre el agua: aprenden a esperar en el Señor. Nos vamos a Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice la palabra del Señor, Marcos 6, 48. Y los vio fatigados, bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Jesús estaba viéndolos desde lejos. ¿Por qué Jesús no los ayudó desde antes? ¿Por qué esperó hasta que sus discípulos, no sea la palabra, que estaban exhaustos de tanto remar contra corriente o contra el viento? ¿Por qué el maestro se esperó hasta que ellos ya no pudieron más? ¿Te has preguntado por qué Dios, sabiendo que estás sufriendo en el lugar que estás, sabiendo los problemas que tienes, por qué el Señor no ha sacado su mano poderosa y te ha sacado con poder? ¿No te has preguntado esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en medio de estos problemas, no me ayudas? ¿Por qué no mandas una luz en esta oscuridad? Porque los planes del Señor son perfectos y esos lugares de oscuridad el Señor los tiene para que crezcas espiritualmente. Nos vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Ya todos lo tienen? ¿Amén? Dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? ¿Cuántos levantan la mano? Gracias, Señor, por este problema en el que estoy metido, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces el Señor me tiene en medio de ese hoyo para que genere paciencia en mí. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Ahí está la respuesta, porque el Señor no te ha sacado del problema en el que estás metido. El Señor quiere que tenga la prueba. ¿Por qué estás en una tribulación? Es para que tengas paciencia, aprendas a tener paciencia en el Señor. Porque la paciencia te va a llevar a cabo a una esperanza en el amor de Dios. El Señor te tiene en ese lugar y no va a meter su mano poderosa hasta que te vea totalmente fatigado, hasta que aprendas a doblar tu rodilla y clamar al Señor y decir: Señor, yo no puedo con mi propia carne, ven y sálvame. Entonces el Señor tuvo que haber generado paciencia en ti, esperando fielmente en el Señor, y te saca de esa situación difícil y te lleva a un momento de día espiritual, un momento donde vas a ver nuevamente las grandezas de tu Señor. Vas a recibir medicina espiritual, vas a recibir alimento espiritual directamente de la mano del Señor. Pero ¿para qué crees que el Señor te va a dar algo nuevo? Pues porque adelante hay otra prueba, donde vas a tener que poner en prueba lo que el Señor te dio en este día espiritual, y te va a meter en otra prueba para que crezcas. El Señor nos mete en pruebas para crecer espiritualmente, y una vez que ya aprendiste lo que te dio en tu día espiritual, en esta noche espiritual, nuevamente el Señor te saca con su mano poderosa y te empieza a dar nuevamente de su mano, de su espíritu, de su alimento, porque más adelante viene otra prueba. Y así es el caminar con el Señor: días espirituales, noches espirituales, tiempos de sequía, pero también tiempos de gran abundancia. ¿Quieres ver el poder del Señor manifestado en tu vida? ¿Quieres vivir una vida espiritual? Bájate de tu barca, bájate de tu cotidianidad, bájate de tu comodidad y ponte a hacer lo que el Señor te ha dicho. Si el Señor te ha dado dones, si el Señor te ha dado ministerios, ¿qué esperas para ponerlos a trabajar? El buen mayordomo va a tener que entregar los frutos de lo que el Señor le ha dado. Y no vaya a ser que el Señor te quite el don que te ha dado y se lo dé a otra persona. Si estás escondiendo por temor o por cualquier situación el don que el Señor te ha dado, tal vez diga el Señor, te voltea a ver y diga: bueno, no hay problema, no quieres hacer, no lo hagas. Te quita tu don y se lo da a otro. Sin mayor problema. Nadie puede quitar dones más que el Señor, y se lo puede dar a otro que sí
ponga en práctica y sí ponga a trabajar los dones que el Señor le ha dado. En esta hora, mi hermano, te invito a que salgas de tu barca. El Señor te dice: sal, ven, da un paso de fe y camina sobre las aguas. Cierra tus ojos en esta tarde. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tus grandes enseñanzas que nos has dejado a través de tu palabra, bendito Señor. Gracias también te damos por esta palabra que tú nos has dado desde hace días, bendito Dios, de caminar sobre las aguas, bendito Padre, de caminar una vida espiritual. Queremos ser una iglesia espiritual, Señor. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos caminar sobre las aguas, bendito Padre. Queremos que toda aquella gente que no te conoce vea cosas sobrenaturales en nosotros, para que ellos digan: yo quiero eso que Él tiene, y te puedan conocer, bendito Señor. Te pedimos que tú vengas en esta hora y redargullas nuestros corazones, bendito Dios. Sácanos de nuestra cotidianidad, Santo Espíritu. Ve y muévenos, moléstanos, no nos dejes estar tranquilos. Sácanos de esa cotidianidad. Guíanos, ayúdanos a dar un paso de fe y caminar fuera de esa barca. Queremos caminar sobre las aguas de la mano de nuestro Maestro. Queremos vivir una vida sobrenatural para el beneficio de tu iglesia, Señor, pero también para el beneficio de nuestra vida espiritual, bendito Padre. Hoy te decimos: sí, Señor, sí queremos caminar sobre las aguas. MCI hoy te dice: sí, Señor, queremos ser una iglesia espiritual. Queremos caminar bajo tu mano, queremos caminar bajo tu unción. Queremos que esta iglesia sea una iglesia de fuego, bendito Padre. Pero para eso cada uno de nosotros tenemos que dar pasos de fe, salir de esta barca y vivir conforme a tu voluntad. Vivir, bendito Dios, conforme a los dones que tú nos has dado, bendito Señor. Ven y redarguye nuestros corazones, llévanos a ese caminar espiritual de tu mano, bendito Padre. Te damos gracias en esta hora por nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado el día de hoy, bendito Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.